Hola, dear saints, queridos santos. Han estado sobre nuestros corazones mucho en estos días. Hemos estado muy preocupados por ustedes y doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad de saludarlos. Algunos quizás recuerden que creo que fue en enero de 2018 que pasamos a Guayaquil para una reunión y visitamos con hermano Valdemar y nuestras familias y hermano Alan Galeas algunas de las localidades de la costa. No sé si se recuerdan. Pero desde entonces hemos cada vez pensado en ustedes, cómo va su progreso, y especialmente en este tiempo de la pandemia, pues escuchando de las noticias de que en Ecuador ha sido un poco difícil, y entre Ecuador, la región de la costa, ha sido afectada mucho. Entonces, sí, estuvimos muy preocupados, sí. Y estamos alentados a saber de manera maravillosa entre el impacto de la pandemia allí, que el Señor ha tenido su mano cuidadora sobre ustedes, protectora sobre ustedes, y los ha cuidado mucho, mucho, y que no hay muchos entre los santos que han sido afectados. Y por esto demos gracias al Señor. Pero hermanos, estamos en esta prueba que ha venido sobre toda la tierra, no solamente Sudamérica, sino toda la tierra. Y no sabemos cuánto tiempo la situación actual va a estar presente. Pero sentimos que, por lo que nos dicen los médicos, de que va a ser por un tiempo todavía. Entonces, necesitamos orar mucho y tener mucha comunión para considerar qué es que el Señor tiene sobre su corazón en este tiempo para nosotros. Y estoy 1000% seguro de que el testimonio ha venido a su corazón, de que el Señor está utilizando este tiempo para hacer mucho a nuestro beneficio, a nuestro favor, y que el Señor está en control de esto y que está utilizándolo en su economía para cuidarnos y hacernos pasar por delante en nuestra búsqueda tras de Él, en nuestro esfuerzo de crecer en vida y estar edificados juntamente como su cuerpo en la tierra, en su recobro. Bueno, Él está en el trono y esto debe de darnos mucho consuelo y mucha paz. En el Evangelio de Juan, versículo 28, dice que el Señor nos tiene en su mano de poder. Versículo 28 y 29 dicen que en la mano del Señor estamos, en la mano del Padre estamos, y que estamos guardados allí. Y eso por seguro nos da mucho, mucho consuelo. También recuerden de que en la tipología preciosa de Antiguo Testamentaria, en el libro de Éxodo, capítulo 28, sobre la vestidura sacerdotal, de que Él nos conlleva sobre su pecho de amor y sobre sus brazos de poder, estando seguro o esforzándose a nuestro favor para estar seguro de que nada impide nuestro progreso, y que sí,
llegamos a la conclusión final de lo que Él intenta para con nosotros. La única cosa que puede estorbar esto, hermanos, son o es nosotros mismos. En nuestro interior hay muchas complicaciones, dificultades, barreras para el Señor, que Él en nosotros necesita superar. Y las circunstancias que enfrentamos, por seguro, han de ser utilizadas por Él para penetrar esas barreras, para superarlas y para llevarnos por delante. Y hermanos, debe de llenar nuestros ojos con lágrimas al considerar que cuando miramos al Dios del universo, que está sobre el trono universal de su administración, en la cual Él está y está dirigiendo todo lo que sucede aquí en la tierra, que cuando alzamos nuestros ojos a Él para verlo, y aún vemos dentro de su corazón, lo que vemos allí es nosotros mismos. Como una persona singular, una persona, Él en su corazón para amor, para con usted, maneje toda la situación mundial, incluso la pandemia, con usted como el blanco, como el objeto de su amor, de su esfuerzo, utilizando cosas grandes, internacionales, para efectuar algo que puede resultar en usted y yo, lo que de otra manera no pudiese ser cumplido. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos, de que el Señor está a nuestro favor, dirigiendo y guardando el universo en su administración de Él, para que nosotros llegamos a todo lo que Él intenta, todo lo que Él ha planeado en su relación, en cuanto a su relación personal con nosotros. Es lo que estamos viendo en acción delante de nuestros ojos. Para los que no lo tienen, es una escena de confusión, de tragedia, de sufrimiento, de destabilización. Pero para nosotros, vemos que es algo tierno de su corazón que Él va a utilizar mientras pase, mientras juzgue Él lo que tiene que buscar en la tierra, que a nuestro favor eso opera para que hacemos de todo que Él tiene para con nosotros. En estos días, hermanos, en nuestro estudio de Deuteronomio, la cristización, vemos en mensaje 2 de que Dios tiene en su administración de la tierra desde su trono dos sistemas relacionados que están en balance y que trabajan juntos para cumplir con lo que Él desea. Uno de esos sistemas es el sistema de su gracia. En ese sistema, Él está atento y cuidándose para estar seguro que no le falte nada de lo que Él ha intentado por usted. Pero el universo está bajo ataque. Hay fuerzas poderosas que están en contra del deseo de Dios, en contra de lo que Él quiere para ti. Entonces, a veces no es suficiente de que Él ha logrado todo lo que ha logrado a nuestro favor, que Él se ha encarnado, que Él se ha, después de vivir en la manera que vivió, murió por nosotros, resucitó y vino el Espíritu que da vida para residir en nosotros, estar accesible en nosotros para
suministrar a sí mismo como gracia a nosotros cualquier momento que necesitamos, dándonos cualquier cosa que necesitamos. Parece ser que eso sea suficiente. Pero en este universo complicado en el cual estamos, no es suficiente. Porque vemos que estancamos nosotros muy a menudo en nuestro regocijo de Él, en nuestro disfrute de Él, en nuestro hacerlo, hacernos de Él, en nuestro hacernos de Él. Y tan fácilmente estamos distraídos de Él y desviamos y desanimamos y llegamos a estar confundidos de nuevo. Entonces, parece que el sistema de gracia no llega a triunfar. Pues por eso, hermanos, hay otro sistema. Ese sistema es establecido no por el bien del universo, tanto que por el bien de tú y yo personalmente. El otro sistema es para nosotros, para que el sistema de gracia sí triunfe, para que él en su residir en nosotros no sea negligido por nosotros. Así que hay aquí otro sistema, el sistema de su gobierno. Pues cuando piensa en el gobierno de Ecuador, puede ser que no piense tanto en que este gobierno es para tu favor personalmente, sino que llega a pensar este gobierno es para sí mismo, es para la política, es para las relaciones con otros países, es para cierto grupo de personas, no es para mí. Hermanos, el sistema divino del gobierno es para usted personalmente. Para efectuar lo que la gracia, el sistema de la gracia, no ha podido hasta la fecha efectuar en usted. Entonces, cuando vemos cosas que sacuden a otros en nuestros alrededores, nuestras circunstancias, no debemos de estar atónitos, sacudidos, preocupados. Porque según Romanos 8:28, como saben bien, el Señor administra el universo para que cualquier cosa que sucede a usted resulta para su conformación al Hijo de su gloria, a su gloriosa imagen. Entonces, hermanos, sí, la dificultad y la tormenta de esos tiempos no son de causalidad, son bajo el trono de Dios que está efectuándose lo que Él necesita hacer para rescatar a usted de cualquier circunstancia, cualquier cosa, cualquier influencia que los ha estorbado, que el sistema de gracia no triunfe en usted. Entonces, hermanos, no sé si creo que ojalá hermano José me diga cuando es tiempo para que termine, porque no miré cuando comencé. Creo que tengo en total como 1 hora, ¿verdad? Pero me dice José cuando se me acaba la hora, ¿eh? Entonces, hermanos, se nos ha dicho entre los colaboradores aquí de que para consolar a los santos en este tiempo es menester que recordamos en la revelación neotestamentaria qué palabras utilizó el Señor para consolar su pueblo en el primer siglo, cuando ellos también estaban atribulados.
bajo sufrimientos y no podían entender. Si es que el Señor va a venir, si es que nos hemos dado al Señor, si somos para la iglesia, si somos para la economía de Dios, ¿cómo puede ser que cosas pasen que no sean buenas, que no sean para nuestro bien y nuestra seguridad? ¿Cómo puede ser? Pues se liberó entonces las dos epístolas escritas por Pedro. Y hermanos, yo sé que ustedes estudian mucho la palabra y están constituidos con la palabra y conocen y conocen bien estas dos epístolas, la primera y la segunda epístola de Pedro. Y saben el tema de primera de Pedro. El tema de primera de Pedro es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Para instruir a los creyentes en aquel entonces bajo tribulación, que para ellos el sistema de gracia estaba operándose. Y por esto, una y otra vez en su epístola, Pedro refiere a la gracia. Que la gracia sea multiplicada. Que conozcan la gracia variada. La gran gracia. Lo que es gracia verdadera. Una y otra vez menciona gracia porque para ellos la gracia estaba disponible y estaba funcionando. Pero ellos no dieron cuenta de que el sistema de gobierno también a la par tenía que estar funcionándose. Y con su epístola Pedro les hizo saber que lo que no entendían era entendible en vista al sistema de gobierno de Dios. En segunda de Pedro vemos los dos sistemas también. El tema de segunda de Pedro es la provisión divina para que el pueblo de Dios viva bajo el gobierno de Dios. Y aquí los dos sistemas. El sistema de gracia, la provisión divina. El sistema de gobierno, la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Entonces, hermanos, hay muchas palabras de consuelo y de revelación en 1 de Pedro. Y quisiera, hasta que me termine el tiempo, comenzar desde capítulo 1 y ver cuántos de estas palabras de consuelo les podría compartir, esperando de que de nuevo, como las fue en el primer siglo, puede llegar a ser consuelo para ustedes en la costa en la misma del pandemia. Bueno, hermanos, con esto, ver los dos sistemas, quería abrir con un versículo brevemente, que no es el capítulo 1, pero capítulo 4. En sus Biblias pueden seguir las citas, las referencias que les doy, porque voy a referir a esos versículos sin leerlos específicamente. Pero en capítulo 4, versículo 12, menciona que prueba de fuego había venido sobre el pueblo de Dios en aquel tiempo. Estaban pasando por tribulaciones. Ellos pensaron, como acabo de decir, ¿qué es esto? ¡Qué extraño!
Somos los que le aman. ¿Qué pasa con el Dios en el trono que permite estas cosas? Pues cuando lea capítulo 4, versículo 12, veo que ellos eran nuestros hermanos en cuanto no solamente la vida, pero la misma experiencia en aquel entonces. Y Pedro les dije, no sean sorprendidos, como si fuese una cosa no esperada. Para tener lo que Él tiene que lograr en ti y en mí y en el universo son necesarias. Ok, bueno, vamos a capítulo 1, versículos 5 a la final. Al final del versículo, al versículo 8. Y voy a conducirles paso por paso a través de esta porción preciosa de la palabra. Y menciona que habrá una salvación, revelará una salvación en los postreros tiempos. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que estos tiempos, nosotros somos el pueblo, según 1 Corintios 10, 12, sobre la cual las fines de los siglos ha venido. Esto es el fin de los siglos, hermanos. El hermano dice que esto no refiere a un día, pero un periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, la salvación esperada y efectuada ha de ser revelada. ¿Y cómo es que esa salvación ha de ser revelada en su experiencia? Puesto que usted da la bienvenida al Señor en su regreso o no, esa salvación en esos posteriores tiempos tiene que ser revelada en usted. ¿Y cómo va a ser? Sigue. En lo cual exaltéis. El exaltar aquí, la exaltación aquí, no es en la salvación, sino es en el tiempo en que una disfruta esta salvación, en la cual esa salvación es revelada. Pues por seguro, exaltamos en nuestra salvación mientras va avanzando. Pero aquí dice, en el griego, dice que la exaltar aquí no es en la salvación, sino es en el tiempo en el cual esa salvación es revelado a través de qué pruebas. Son pruebas que van a resultar en la revelación de esta salvación, en la cual nosotros vamos a exaltar. Y sigue diciendo, si es que por poco tiempo, por un tiempo breve, si es necesario, ustedes están hechos sufrir, si es que es necesario. Si tiene que ser. Hermanos, aquí, oh my, esas palabras son llenas de significado. Quiere decir que en la cantidad de sufrimientos que necesitamos depende, no en el Dios del universo, en el trono, pero depende en nosotros. Cuando dice, si es necesario, son hechos tristes por un tiempo, si es por breve tiempo, si es en pruebas, si es necesario, quiere decir que puede ser que sea necesario, puede ser que no. ¿Y qué resulta en que si sea necesario? Depende cuánto es necesario para revelar la salvación,
preparado por nosotros. En otras palabras, ¿qué necesita a que nosotros llegamos a aprender a vivir en comunión íntima con Él, haciéndonos de Él en nuestro espíritu, invocándolo en cada momento, en cada situación, apreciando a tal grado de que no perdemos nuestra orientación cuando alguien se enoje con nosotros o cuando algo pase a nosotros. Entonces, esas pruebas son necesarias, o si los experimentamos, es que son necesarias para que nosotros aprendemos a enfocarnos mejor en lo que es importante, en lo que es necesario, a que ya nuestro peregrinaje en la tierra ya no sea uno que andamos solos, autónomos, individualistas, sino aprendemos a hacernos de Él y vivir juntos. Luego, hermano, sigue diciendo, hechos tristes por varias pruebas, para que la prueba de su fe, la prueba de su fe. Luego hace una comparación entre la fe y el oro perecedero. Y uno de los dos es más precioso que el otro. Pues claro que sí. Nuestra fe, el verdadero oro del Señor, residiendo en nuestro espíritu, nuestra unión orgánica con Él. Él es la preciosidad. Pero en el sentido del idioma original, la preciosidad que se refiere aquí, en versículos 6 y 7, esa preciosidad no es ni el oro ni la fe, pero es que lo que prueba nuestra fe es más preciosa de lo que prueba el oro. Diciendo que para nosotros y para el Señor, lo que es precioso no es solamente el resultado de nuestras pruebas por lo cuales somos refinados, pero es el proceso mismo. Porque sin ese proceso quedamos iguales, sin esperanza, no cambiados. Pero por las pruebas, por el proceso de purificación, nosotros somos refinados como oro en cuanto a nuestra fe. Y esta prueba es preciosa en los ojos del Señor. Él no quiere que sufra, pero Él considera de que la prueba que causa que sufra es preciosa porque al otro lado de esta prueba, usted en su fe es purificada y fortalecida. Luego al final, versículo 8, principio dice, la revelación de Jesucristo, que esta prueba sea para alabanza, gloria y honra a la revelación de Jesucristo, quien no habiendo visto, amamos. Por hermanos, yo creo que para ustedes este versículo siempre ha sido muy precioso. Quien no vemos, amamos. ¿No es cierto que amamos al Señor? ¿No es cierto que no lo hemos visto, pero lo amamos? Así que atesoramos 1 de Pedro 8, la primera parte. Pero haya visto alguna vez, hermanos, cómo y cuándo es
que llegas a ver a quien no se ve, a quien te ama, a quien amas. Esto indica de que es cuando pasamos por pruebas que el revelar de Jesucristo ocurre. Otra vez de nuevo, en el idioma original, esto es el quitar velo. El quitar velo. El quitar velo entre uno y Jesucristo. Entonces, uno está andando en la tierra, un creyente, y Cristo vive en ellos. Y Cristo quiere amarlos, pero ellos van inconsciente de él, negligiéndolo, no haciéndolo caso. Entonces viene la prueba y uno invoca, Señor Jesús, Señor Jesús. En ese invocar, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Se quita el velo. Se quita el velo. Y usted y el Señor y usted, el Señor y tú, están cara a cara. Y quien no se ve, tú ves. Lo que amas, lo ves. ¿Es precioso? Muy precioso. Eso sucede cuando es necesario que las pruebas funcionan para que nosotros le invocamos, tornamos en nuestro corazón y el velo es quitado y lo vemos y es revelado a nosotros y vemos a aquel que amamos. Eso sucede en nuestras pruebas. ¿Cuál prueba es preciosa? Pues hermanos, espero que aprecien esto y espero que puedan ver que a fondo eso es lo que está pasando en la pandemia. En esta pandemia, para que el velo sea quitado y para que nuestra fe sea refinado. La pandemia tiene un sentido precioso por el resultado que se efectúa. Bueno, comienza así Pedro en su epístola. La vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Maravilloso. Bueno, entonces hay mucho precioso y muy rico allí en el primer capítulo, pero voy a limitarme al gobierno de Dios que relaciona específicamente a lo que están pasando en Ecuador en la costa. Así que vamos de versículo 8 a versículo 17. Y versículo 17 dice, y si invoquéis como Padre aquel que sin respecto de personas juzga cada uno, pase entonces tu tiempo de peregrinaje con temor. Dice nuestro hermano Lee que aquí la palabra juzgue se refiere a la manera en que Dios lleva a cabo su gobierno. ¿Cómo lleva a cabo su gobierno? Lleva a cabo su gobierno manifestándose a sí mismo. Y el manifestar de Dios de gloria juzga lo que está en contra, lo que está vano, lo que no importa, y lo en nosotros que nos sirve. Entonces, cuando viene a nosotros una prueba, por ejemplo, ahora en la pandemia, tenemos que ver que lo que está pasando es que Dios está llegando a nosotros. No viene para hurtar, no viene para afligir, no. Pero viene para, en medio de esos sufrimientos que causa Satanás, en medio de los sufrimientos que causa Satanás,
Él manifieste con su ser de gloria y juzgue lo en nuestra situación, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro ser, lo que no es para Él, lo que no corresponde a Él. En este juicio, podemos nosotros estar despiertos o despertados y decir, oh Padre, mi situación, Padre, mi familia, Padre, mi orgullo, Padre, mi enojo, Padre, mi envidia. Así que nosotros somos los que invocamos a nuestro Padre, ¿verdad? A eso se refiere el versículo 7. Si usted es uno que invoca como Padre aquel que juzgue sin respetar de personas, hay que pasar nuestro tiempo de peregrinaje en temor, indicando, ese temor no es miedo, no indica miedo. Ese temor allí es respetar al máximo, apreciar al máximo. Entonces, eso quiere decir que cuando nos viene prueba, nosotros como los que tienen vidas muy cortitas, que pasan rápido y que somos peregrinos aquí en la tierra, nosotros en medio de las situaciones en que nos encontramos, nosotros lo estimamos, lo apreciamos al máximo, temiéndolo y invocando así al Padre. Él gane en nosotros lo que Él necesita juzgar. Solo Él necesita la disposición de nosotros apreciarlo al máximo y tornar nuestro corazón a Él, invocando su nombre. Bueno, son dos pasajes entonces en capítulo 1. Vamos a ver si llegamos a capítulo 5. Pasamos a capítulo 2. Versículo 12. Bueno, en versículos 2 y 3 tenemos que somos regenerados como recién nacidos. Anhelamos la leche sin engaño de la palabra, así crecemos para la salvación. Qué maravilloso, ¿no? Es el sistema de gracia. Ellos disfrutaron ese sistema. Pero resultó que ellos necesitaban también el sistema de gobierno. Y eso encontramos, les voy a compartir tres porciones maravillosas de capítulo 2. Primero, capítulo 12, se refiere al día de su visitación. O algo semejante. Al día de que se manifieste, de que viene a ti personalmente para visitarte. Si llegaría a usted, a su casa, el presidente de Ecuador, ¿estarían contentos? ¿O estarían quizás temerosos? Pues el Dios del universo, que maneje el universo para su bien, está llegando ahora a su hogar. Estos días son días de su visitación, según versículo 12. Dice, teniendo su manera de vivir excelente entre los gentiles, los a su alrededor, los incrédulos a su alrededor, que los observan, que ellos, mirando su buen comportar, glorifiquen a Dios, reconociendo que esto es el día de su visitación, que está visitándolos. Hermanos, este es es el día en que el Dios del trono, no solamente el presidente de Ecuador, el Dios del trono del universo los está visitando.
Luego pasamos del versículo 12 al versículo 19-20, en el cual tenemos más del sistema de gracia y el sistema del gobierno en su intersección. En este versículo, en este pasaje, vemos la intersección de los dos sistemas. Entonces, al terminar el versículo 19, dice, he aquí, esto es gracia. A través de los siglos ha sido difícil para los teólogos dar buena definición de lo que es la gracia. Y quizás como los que han sido ayudados en el recobro del Señor, nosotros podemos dar una buena definición de lo que es la gracia. Pues he aquí una definición de gracia, pero no solamente de gracia, pero la gracia en su balance con el sistema del gobierno. Entonces, dice, esto es gracia. Esto es gracia. Escuchen. Si alguno, por estar conscientes de Dios, a quien no viendo lo amas, conscientes de Dios, a quien reside en su interior, conscientes de Dios y no queriendo perder ninguna oportunidad, conscientes de Dios, dice, conllevas tristeza. Porque ¿quién está dispuesto a llevar con tristeza? Conllevar tristeza. Nadie, ¿no? Si usted me da carga, me da sufrimiento, entonces yo me defiendo. Yo peleo. Yo tomo mi verdad, mi derecho. Pero uno está bajo el sistema de gracia, en balance con el sistema de gobierno. No pelea. No exige su derecho, sino que por conciencia de Dios, mientras haciendo lo bueno, haciendo lo correcto y sufriendo. Y santos de la costa, ¿qué están haciendo? Ustedes están haciendo lo bueno y sufriendo. Y viene la pregunta, ¿por qué? Porque ustedes son conscientes de Dios. Y haciendo lo bueno, sufre, usted lo conlleva, preserva, usted sigue perseverándose. Y completa y termina diciendo, esto es la gracia. Entonces aquí en esa definición comienza diciendo, esa es la gracia, terminando diciendo, esa es la gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que uno, por estar consciente de Dios y mantener su contacto con Él, su contacto vivo, su contacto personal con Él, haciendo lo bueno, sufriendo, persevera. Esa es la gracia. Hermanos, es la oportunidad que tenemos. Incrédulos en Guayaquil, incrédulos en Milagros, incrédulos en sus otras localidades, incrédulos en todo Ecuador, incrédulos en toda la tierra. Están mirando a los santos en el recobro del Señor y están diciendo, ¿qué es esto? Parece que esas personas hacen lo bien, pero están sufriendo y perseverando. ¿Qué es esto? Eso es la gracia, que es posible por nuestro esfuerzo de más y más, estar conscientes de Dios en nuestro día y acontecimientos cotidianos. Hermanos, ¿no es maravilloso esto?
podemos ver lo que está pasando. Podemos ver y entender lo de otra manera no entendible. Lo que confunde a todo el mundo no nos confunde a nosotros porque entendemos que todo eso es para lograr en la tierra y lograr en nosotros, en nuestro ser, lo que Él desea hacer en su trono de administración de todo el universo. Ahora, quizás lo más maravilloso es esta próxima porción. Lo conocen muy bien, hermanos, pero entenderlo de la manera en cómo nosotros vayamos por delante con los sistemas de gracia y gobierno en balance, es de mucho ánimo. Mucho ánimo. Ok. Esos versículos 21 a la mayoría de versículo 24. Capítulo 2, versículos 21 a la mayoría de versículo 24. Dice esto. A esto fueron llamados. ¿A qué? El contexto es que a persecuciones y sufrimientos. Entonces, cuando leemos en versículo 6 de capítulo 1, sufrimos por poco tiempo si es necesario. Quizás preguntamos nosotros, pues ¿es necesario? ¿Es necesario? Pues aquí en capítulo 2, versículo 21 dice que a esto fueron llamados. Fueron llamados. Porque, hermanos, el Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, lo cual introduce diciendo, esto es el testimonio de Jesús. El siglo neotestamentario terminará con en la tierra la visible testimonio de Jesús. ¿Dónde? En las iglesias, en el recobro del Señor, habrá el palpable testimonio de Jesús. ¿Y cómo es que vamos a ver? Va a haber esto, que va a haber sobre la tierra porque hay un diablo. Hay Satanás. Hay sus ataques. Hay su cruel fuerzas y acciones. Vendrá prueba sobre la tierra por Satanás, pero permitido por Dios, porque cuando su pueblo, por estar conscientes de Él, lo experimentan como la gracia en medio de tal padecimiento, de tal prueba, el resultado es el testimonio de Jesús en la tierra y termina el siglo. Termina la era neotestamentaria. Así que a esto fuimos llamados. No hay, hermanos, no hay situación en la cual no hay sufrimiento. No piensa que el próximo año o un año por delante vamos a tener un año sin sufrimientos. No lo vamos a tener. Pero no estamos solos en esto. Todo ser humano va a pasar lo mismo. Pero nosotros, experimentando el sistema de gracia entre el sistema de su gobierno, vamos a disfrutar a Él en medio de esos padecimientos y vamos a formar parte del testimonio de Jesús, que va a testificar el Dios de la eternidad y va a traer a Jesús en su regreso. Así que a esto fuimos llamados. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Dice que porque Cristo también sufrió por ustedes. Sufrió a su favor. Sufrió por vosotros. Sufrió por vosotros. Ahora, nosotros sabemos que Él sufrió para nosotros para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Así es. Para lavar nuestros
inmundicias y nuestras transgresiones. Quitar todo lo que nos separaba por Dios, nos separaba de Dios. Murió por nosotros. Pero ¿sabe qué, hermanos? Murió por algo más. Murió para establecerse a nuestra manera de disfrutar a Dios y a Él mismo en medio de la tribulación que sea, la situación que sea, que sufrió para preparar la manera que nosotros tuviéramos la manera de resistir cualquier prueba, la prueba que sea. Entonces, dice, dejándolos un modelo, para que los sigues en sus pesadas. Nuestros hermanos en la cristiandad piensan que esto es, bueno, Él sufrió, nosotros vamos a caminar donde Él caminó y vamos a sufrir lo que Él sufrió. Pues no hay tanto mal como esto, hermanos, pero cae corto. Es muy corto de la situación, del significado aquí. Nosotros vamos a seguir en sus pesadas porque Él tomó sobre nosotros, tomó sobre ti todos nuestros pecados y los llevó consigo sobre el madero. Para que, muriéndose por nuestros pecados, dice el versículo, nosotros podemos vivir para justicia. Justicia es una palabra que se refiere al gobierno de Dios. Dice, para que nosotros vivamos bajo el gobierno de Dios. Vivamos bajo cualquier sufrimiento que venga. Entonces, hermanos, con las notas en la versión recobro, llegamos a entender de que esto quiere decir de que sí, llevó nuestros pecados sobre el madero. Murió por nosotros. Todo el dolor mortal que sufrió por nosotros. Vino a ser el Espíritu. Y luego en su resurrección nos regeneró. 1 de Pedro 1:3. Nos regeneró. Y ahora está en nosotros. Ahora está en nosotros. Ahora, el que está en nosotros es Él que vivió en la tierra, encomendando todo. Perdón, mi hermano, se me olvidó esto. El versículo anterior, el versículo 23, dice, habla, antes de que dice, ¿por qué llevó nuestros pecados al madero? Dice que Él vivió siendo revilado, siendo blasfemado, siendo perseguido, siendo amenazado. Nunca amenazó, nunca se defendió, sino siguió encomendando a aquel, su Padre, a Dios Padre, encomendando a aquel que juzga justamente. Vivió así, luego murió por nosotros. Ahora, como tal hombre, vive en nosotros. Y la vida que Él vive es la vida que vive dentro de sufrimientos y no acusa, no se defiende, no grita. Maravilloso, hermanos. Para que nosotros hoy en día, en nuestra situación actual, lleguemos a ser el testimonio de Jesús. Que en medio de la pandemia en la costa, la gente puede ver a ustedes y ver personas que no están aterrorizados, que no están enojados con Dios, que no están confundidos o con mucha ansiedad, pero están en paz y dicen, he aquí, testimonio de Dios.
testimonio de Dios. Eso es lo que el Dios en el trono está haciendo hoy en día en la costa de Ecuador. Bueno, hermanos, disfruten después esos versículos. 1 de Pedro capítulo 2, versículos 21 a 24. Luego 23, el resultado de esto, hermanos, cuando estamos en tal disposición de simplemente estar conscientes de Él, estar volviendo a Él una y otra vez, encomendando todo esto a Él, diciendo, dice, versículo 25, habiendo vuelto a Él, al pastor y el que sobrevé nuestras almas. Oh santos, que sus almas sean pastoreadas, que sus almas sean consoladas por aquel que es el pastor y sobrevedor de sus almas. Eso es lo que disfrutamos al ser el testimonio de Jesús en medio de la prueba de hoy en día. Luego, capítulo 3. Capítulo 3. Hermano José, me indica cuando termino, ¿eh? Me indica cuando acaba el tiempo. Sí, hermano. Puede llevar su mano cuando me termino, ¿eh? ¿Está bien? ¿Todavía tengo tiempo o ya se terminó? ¿Está bien todavía? Ok. Okay. Vamos al capítulo 3, hermanos. Esto resulta también en nuestro evangelio de la plena bendición de Dios en su recobro en la era neotestamentaria. Dice en versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Dice, si ustedes por justicia, por estar justos, ¿recuerdan? Que justos es vivir bajo el gobierno de Dios, entendiendo lo que está pasando. Si así están dispuestos a sufrir por justicia, son bendecidos. Y así santifiquen a Cristo en sus corazones. Así que, como acabo de mencionar, la gente han de ver de Cristo es santificado en su corazón en medio de la prueba. En medio de la prueba, la gente ve de que, como dice el versículo 15, usted está dando una cuenta de Dios. Están listos a dar cuenta de la esperanza que están ustedes. Es lo que hacemos cuando estamos dispuestos en medio de las pruebas, vivir de esta manera. Luego, versículo 18. Nuestras pruebas nos traen de regreso a Él. Dice, porque Cristo también sufrió, el justo por los injustos, para regresarlos a Dios. Él murió por nosotros cuando fuimos injustos, para traernos de nuevo a Dios. Y cada vez que en medio de sufrimientos tornamos nuestro corazón a Él y lo tocamos y hacemos de Él, nosotros de nuevo estamos traídos de regreso a Dios. Esto va juntos con Filipenses 3:10, la última parte donde habla de la comunión de sus padecimientos. La comunión de sus padecimientos. Bueno, vamos al capítulo 4. Vamos a tratar de terminar rápido, hermanos, en 5 minutos. Terminamos.
capítulos 4 y 5 de ese maravillosa palabra de consuelo. Bueno, en capítulo 4 tenemos versículos 1 y 2. Dicen, por tal de que Cristo haya sufrido en la carne, que se armen, que se tomen como arma, mente dispuesto a sufrir. Mente dispuesto a sufrir. Hermanos, ¿tienen mente dispuesto a sufrir? Dice Pedro que cuando nuestro pensamiento es que por estar conscientes del Señor y por amarlo, estamos dispuestos a sufrir, y ese es nuestro pensamiento. Esto llega a ser una arma. Una arma. Y que esto nos permita, siguiendo el versículo, eso nos permite vivir ya no en la carne, sino en la voluntad de Dios, que es ser su testimonio en medio de esas pruebas. Luego, versículo 7, en cuanto a la oración. Claro, en ese tiempo de prueba necesitamos darnos más y más y más a la oración. Y versículo 7 de capítulo 4 refiere a esto. Dice, por el fin de los tiempos se ha acercado. ¿No es cierto, hermanos? Mencionamos esto al comenzar. El fin de los tiempos es obvio que se ha acercado. Por lo menos, sean sensatos y sobrios para orar, hacia la oración, para orar más y más y más. Así que, hermanos, es el ambiente de la pandemia, es el ambiente de esos sufrimientos que llegamos a hacer progreso, a orar sin cesar, a la oración que sea con perseverancia. Y dice, sigue el versículo 7, y es a través y en esa situación en la cual oramos, en medio de sufrimientos, que llegamos a amarnos con amor ferviente. ¿No es cierto, hermanos, que estando limitados y solamente viéndolos por Zoom, aman más y más y más a los hermanos, ¿no? Los extrañan, los quieren más y más, los quieren ver, quieren estar con ellos, quieren estar restaurados a ellos, ¿no? Así que nuestro amor para los hermanos en este tiempo llega a estar más y más ferviente unos por otros. Y eso es el otro lado del testimonio de Jesús. El primer lado del testimonio de Jesús es que lo experimentamos no obstante sufrimientos. El segundo aspecto del testimonio de Jesús es que no obstante los sufrimientos, amamos a los hermanos con amor ferviente. Luego, seguimos a capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice que ya que son copartícipes en los sufrimientos de Cristo. Hermanos, son copartícipes en los sufrimientos de Cristo hoy en día. Esto sirva, como mencioné al principio, esto sirva quitar el velo que causa que el Señor sea invisible a ti y lo veas cara a cara. Y esto causa que resulta en la revelación de Jesucristo en su venida. Y dice que si están criticados o si están perseguidos en el nombre de Cristo, son bendecidos porque es cuando alguien te persigue, alguien te critique por sufrir bien, por estar en sufrimientos, disfrutando a Cristo y exaltándose, que el Espíritu de gloria y de Cristo mora sobre ti, habita
se posiciona sobre ti. Están revestidos con espíritu de gloria y de Cristo en medio de sus sufrimientos. Es un tiempo precioso, hermanos, en que estamos. Luego terminar capítulo 4, tenemos versículos 17 y 19. La primera parte del versículo 17 y todo lo del versículo 19. Dice, porque ahora es tiempo que el juicio comienza desde el pueblo de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser los primeros que tomen por beneficio el tiempo de prueba que ha venido. Nosotros somos el beneficio y sirvamos para expresar y presentar el testimonio de Jesús en medio. Y de ahí nosotros pasar por esta prueba, da terreno a Dios, a que termina los demás, perdón, que pruebe los demás y termine este siglo. Así que somos los que son, dice el versículo 19, son dispuestos a servir según la voluntad de Dios. Y encomendar nuestras almas a un fiel Creador. Hermanos, el que está sobre el trono es el fiel Creador. Él creó todas las cosas, aunque Satanás los dañó. Y Dios permitió esos daños para que Satanás pudiese ser utilizado como un instrumento feo para procurar destruir. Y Dios cambiarlo por completo y utilizarlo para producir la nueva creación e introducir la edad eterna. Este creador es fiel y está utilizando la pandemia. Si nosotros respondemos a él de manera adecuada, está utilizando esto a introducirnos a nosotros a la nueva creación y para apurar, hermanos, apurar nuestro progreso. Amén. Bueno, hermanos, ¿puedo usar 2 minutos más, hermano? Amén. 2 minutos más, ok. Entonces, hermanos, en capítulo 5, en 2 minutos, los versículos son 6 y 7 y luego 8 y 9. En 6 y 7 dice que necesitamos estar hechos humildes bajo la mano poderosa de Dios. Echando sobre él toda ansiedad, porque le importa lo nuestro. Hermanos, este es lo que estamos pasando, es el tocar de la manera soberana, de la mano soberana y poderosa de Dios. Y necesitamos tomarlo en cuenta y no combatir o luchar, pero decir gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo. Y, Señor, sobre ti echo toda mi ansiedad sabiendo que le importa. No necesitamos estar los ansiosos, hermanos, sino saber que el Dios poderoso está haciendo todo esto en su sistema de gobierno a nuestro favor. Y versículos 8 y 9 indica de que en versículo 8 vemos que nuestro enemigo Satanás es como un león rugiente. Sí, como un león, pero cuando respondamos de esta manera, es un león sin dientes. Un león que no puede tocarnos. Es rugiente, pero el Dios poderoso tiene su mano sobre nosotros para bien en esas pruebas. Y lo que está siendo efectuado en la costa de Ecuador está siendo efectuado en toda la tierra. Así que termina el versículo 19
con la palabra hermandad. Está siendo cumplido en la hermandad sobre la tierra. Ustedes allí en la costa están representando todo el recobro del Señor y respondiendo así a esta prueba sobre la tierra, la respuesta será lo mismo y el cuerpo de Cristo será manifestado como testimonio de Jesús. Y luego la palabra de consuelo final con la cual los dejo es versículo 10, que dice, pero el Dios de gracia, después que los ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que haya sufrido un poquito de tiempo, Él mismo perfeccionará, establecerá y fortalecerá y los cimentará. Así que, hermanos, con esta palabra de consuelo, Pedro terminó su palabra de consuelo a nuestros hermanos en el primer siglo, que nosotros seamos consolados con esas palabras, viendo que Dios en su trono de administración está utilizando su sistema de gobierno para complementar su sistema de gloria, para llevar su sistema de gracia, para llevarnos a la gloria. Gracias, hermanos.